Buenas tardes a todos. Empezamos esta sesión del aula de literatura, esta nueva sesión del aula de literatura. Lo primero que tengo que decir es que no soy Bárbara Blasco, que era la escritora que tenía que estar aquí hoy con Andrea Abreu y que no ha podido estar por razones que tienen que ver con el confinamiento y con la situación que estamos viviendo. Y es una pena porque Bárbara había hecho la propuesta de traer al aula de literatura a Andrea, una propuesta muy buena, pero como yo le dije a Andrea, yo no sé escribir novelas, pero sé leer libros y había tenido la suerte de leer su libro y me había encantado. Quiero darle las gracias a Bárbara por haber hecho la propuesta. También aprovecho para darle las gracias a Ana Bonmatí, que es la directora de Gestión Cultural de la NAO, y que ahora en estos momentos pues cuesta mucho organizarlo todo y ella pues es una ayuda fundamental. Quiero darles las gracias a todos por haber venido también en estos tiempos y especialmente a Andrea Abreu. Voy a hacer una presentación, breve presentación, aunque sé que muchos que han venido porque la conocen o si no la habrán seguramente buscado en Google. Andrea es canaria, estudió, como estamos en la universidad, siempre empezamos por lo que uno ha estudiado, estudió periodismo en la Universidad de La Laguna y ha realizado también un máster de periodismo cultural y nuevas tendencias. En el año, creo que en el 2017, realizó un curso también en Fuentetaja, la Escuela de Creación Literaria, y lo que muestra pues, un interés por expresarse escribiendo, por expresarse a través de la escritura. Como periodista ha colaborado en distintos medios, como es Tentaciones del País o la sección de Cultura de 20 minutos. Como escritora tiene 3 obras publicadas, un poemario, Mujer sin párpados, un fanzine, Primavera que sangra, los 2 del 2017, y en 2020 salió publicada esta novela que había ganado el premio, el Accessit al premio Ana María Matute de narrativa de mujeres. La novela la conocen, Panza de burro, es un libro que ya como objeto es muy bonito, lo publica Barrett y lo edita Sabina Urraca. El libro, que se ha publicado en plena pandemia, ha tenido, la mía es la 7ª edición, no sé si hay más, y lo que es increíble, ha tenido un gran éxito. Y un poco del libro y de la literatura de la obra de Andrea Abreu es de lo que vamos a hablar. Yo he preparado algunas preguntas, algunas cuestiones que me ha sugerido la lectura, y empezamos por la primera, que creo que la habrá contado muchas veces, pero nos la puede volver a contar, que es la gestación de la novela. ¿Cómo ha sido la gestación de la novela y la relación un poco con la vocación de escribir? Bueno, se me escucha bien, es que soy muy cortita y no llego voy a intentar aproximarme un poco. Con su permiso me quito la mascarilla, que sé que es un poco desigualdad de condiciones, pero bueno, para hablar es un poco difícil con este bozal puesto. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, a pesar de las circunstancias tan extrañas que estamos viviendo. No les aseguro que el domingo pueda volver a Tenerife, a lo mejor me quedo encerrada para siempre en la Comunidad Valenciana, no lo sé. Me han hecho varios salvoconductos, así que a lo mejor sí que puedo huir. Muchas gracias, Cristina, gracias a la universidad por haberme invitado, y gracias a Bárbara, a pesar de que no está aquí, tenía muchas ganas de conocerla, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Y de nuevo, gracias a ustedes por acompañarme. Estoy muy contenta, la verdad, de que se siga leyendo tantísimo Panza de burro. Va por la 8ª edición y parece que ya se va a mandar la 9ª dentro de poco. Y cada vez vamos aumentando la cantidad de ejemplares que se imprimen por edición, y eso me hace muy feliz. Estoy completamente sobrepasada. De hecho, cuando yo empezaba a escribir la novela pensaba que yo siempre lo llamo como mi burrada, ¿no? Era una burrada que se me ocurrió en un momento determinado, y la repercusión se está convirtiendo en una completa burrada, ¿no? Es como, para mí, Panza de burro es la doble burrada, la burrada de la idea y la burrada de la repercusión.
Bueno, lo que comentaste antes del curso del taller Fuente Taja con Sabina es muy importante porque ahí fue donde para mí surgió la oportunidad de poder publicar Panza de burro. En un principio Panza de burro no era Panza de burro, sino que era una novela con un aspecto mucho más autoficcional, según entendemos hoy en día la idea de autoficcional, ¿no? Se llamaba Mejores Amigas y era como una especie de idea sacada un poco de pseudo Elena Ferrante, un título del que me arrepiento bastante y me alegro de haber cambiado. Parece que en 2017 ocurrieron todas las cosas porque me mudé a Madrid, publiqué esos dos, el fanzine y el libro, y además se me ocurrió empezar a escribir una novela que era esa, Mejores Amigas. Se trataba de una chica de 24 años que casualmente se llamaba Andrea, casualmente venía de Tenerife y casualmente había ido a vivir a Madrid para estudiar, ¿no? Y era periodista precaria, ¿no? Lo típico. Y luego recordaba como una historia de amistad de la infancia. Una cosa que se ha mantenido con el paso del tiempo es el hilo conductor de la historia, que es esa historia de amor-amistad en la que los límites no están muy claros, ¿no? En esa época de la preadolescencia, sobre todo las niñas, que tenemos esas relaciones en las que no nos importa mucho establecer si se trata de un enamoramiento, de una amistad, y que estamos completamente deslumbradas por nuestra mejor amiga, ¿no? Entonces yo quería contar esa historia, pero todo a través del filtro de la visión de esa chica de 24 años que vivía en Madrid, pero que era canaria. Con el paso del tiempo fui eliminando la parte más autoficcional que correspondía con la voz adulta y como que me fui completamente fusionando con la voz narrativa de la niña canaria, ¿no? de principios de los 2000, en concreto un verano de 2005. Y bueno, no me sentía muy contenta con la novela y la dejé aparcada dentro de una gaveta, como nosotros llamamos a los cajones. Y pues por la casualidad, mi novio por mi cumpleaños me regaló un curso con Sabina Urraca en el taller de Fuente Taja, que se llamaba Desarrolla tu novela autoficcional, ¿no? Y yo estaba completamente desmoralizada con lo que había escrito, con esa historia de Mejores Amigas, pero me lo tomé como un incentivo para continuar escribiendo. A resultar de cuentas que estaba haciendo prácticas y estaba trabajando en miles de cosas y no me daba tiempo a hacer la tarea que Sabina nos mandaba, por lo que tenía que leer esos fragmentos de Mejores Amigas a pesar de que no estaba en absoluto feliz con lo que llevaba escrito. Me acuerdo que cuando estaba en clase siempre leía los fragmentos y al leerlos como que me daba esta sensación terrible de haber dicho una estupidez muy grande. No sé si se reconocen en eso, ¿no? Pensaba, pero madre mía, qué estupidez más grande estoy leyendo. Pero como no tenía tiempo de hacer la tarea y no tenía otra cosa que darle a Sabina, pues adaptaba los capítulos que ya tenía escritos a las tareas que ella mandaba, y yo pensaba que ella no se daba cuenta de que yo no estaba haciendo lo que ella mandaba y que cuajaba perfectamente lo que tenía escrito, pero con el paso del tiempo me dijo que ella era plenamente consciente de que yo no estaba participando en la clase. Pero bueno, me salió bien porque, para mi sorpresa, el último día de clase Sabina me llamó. Bueno, Sabina Urraca es una de mis escritoras favoritas, que eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Que tu editora sea tu escritora o una de tus escritoras favoritas es como un regalo, pero al mismo tiempo una presión muy fuerte. Entonces ella me llamó uno de los últimos días de clase al que no asistí porque ya sentía que estaba perdiendo el tiempo porque realmente no tenía ningún significado lo que estaba escribiendo, y para mi sorpresa me dijo que le habían ofrecido ser editora por un libro en Barret, que es la editorial sevillana que publicó Panza de burro, y me dijo que había pensado en mi novela de las dos niñas, ¿no? Entonces me asusté muchísimo porque pensé, creo que nadie me va a ofrecer esta oportunidad nunca más en mi vida, pero al mismo tiempo no me gusta lo que llevo escrito, y encima me puso un plazo. Me dijo, para septiembre de 2019 tienes que entregar la novela completa y si no, no puedes salir. Y yo le dije que sí, como muy seria y muy tranquila, parecía como que estaba muy conforme con lo que tenía, pero dentro de mí estaba pensando todo el tiempo, madre mía, no sé qué voy a hacer con mi vida, va a ser un horror porque en realidad tengo la sensación de que es típico encargo de super editorial potente que escribes cualquier cosa para sacarlo adelante, pero con la diferencia de que yo realmente creía en lo que iba a hacer, lo que pasa es que no estaba segura de cómo lo iba a hacer, ¿no? Entonces, poco a poco, en esos 6 meses, dejé las prácticas que estaba haciendo porque no me daban para pagar el alquiler en Madrid. Todo el mundo sabe que los alquileres en las grandes ciudades son desorbitados.
Y empecé a trabajar en una tienda de ropa interior que no tenía prácticamente nada que ver con lo que hacía por la mañana, y al mismo tiempo escribía la novela y vendía bragas, ¿no? Entonces como que lo hice bajo presión, pero a pesar de eso estoy contenta con el resultado, ¿no? Por lo general miro los otros libros que he escrito y otras cosas que he hecho y me siento como bastante desligada del resultado, pero con Panza de Burro por ahora estoy bastante contenta y creo que tiene que ver mucho con la aceptación y con el cariño que toda la gente que lo lee me está prestando. La novela es si la tuviésemos que describir en pocas palabras, si tuviésemos que decir qué tipo de novela es o qué es lo que cuenta, ¿qué dirías? Me cuesta mucho establecer qué tipo de novela es, porque si hubiera escrito Mejores Amigas probablemente diría es una novela autoficcional, ¿no? Pero ahora realmente no tengo muy claro. Pienso que siempre me interesa ese concepto que utiliza Tomás Eloy Martínez de ficciones verdaderas, ¿no? Como esos libros o esos textos que están siempre en el límite entre la realidad y la ficción. Entonces yo creo que Panza de Burro tiene un componente biográfico importante, pero al mismo tiempo es un libro muy ficcionado. Sin embargo, no lo catalogaría dentro del mundo de la autoficción. Creo que es una novela y en cierta forma también es un poemario. Y creo que es un poemario básicamente por la forma en la que está escrito, ¿no? Yo en el momento en el que escribí Panza de Burro no sabía escribir otra cosa que un libro de poemas porque era la experiencia que tenía. Entonces la manera que tuve de afrontarlo fue pequeños capítulos, más o menos como prosa poética se podría considerar, que también tiene su elemento de acción y diálogo, que es lo que caracteriza a la novela, pero que podría considerarse como una especie de libro de poemas también, ¿no? Creo que al final Panza de Burro es como una especie de novela poética, podría considerarse, no sé qué clase de término le podría poner. Y para mí el elemento principal, a pesar de que se entrecruzan muchas historias dentro de Panza de Burro, es lo que contaba antes, ¿no? Esa historia de dos niñas a principios de los 2000 en un barrio rural de Canarias, caracterizada por precisamente no saber qué tipo de relación tienen entre ellas, ¿no? Siempre suelo decir que Panza de Burro para mí es una historia del primer amor, pero también se podría entender como la historia de una mejor amiga o de dos mejores amigas, ¿no? Pero siempre suelo decir que para mí es la historia del primer amor. Es una historia de amistad, de amor, entre dos niñas preadolescentes, muy salvajes, muy asilvestradas, ¿no? Y la elección del tema ya es un tema particular, porque los niños también, hablar de amor, de niños, y hablar de sexo, de sexualidad. Y los personajes son muy particulares. Hay la voz narrativa que no tiene nombre. Y digamos que el objeto amado, el sujeto amado, que sí que tiene nombre, que es Isora. Entonces, luego hay otros personajes que tienen un protagonismo, como es el caso de las abuelas y el caso de Juanito Banano. Entonces quería un poco que repasases los personajes. Creo que la protagonista o la voz narrativa precisamente no le puse nombre para remarcar el hecho de que en ese momento de la preadolescencia muchas de nosotras no hemos tenido otra forma de ser que la de no ser, ¿no? La de ser como otra persona. Yo quería remarcar el hecho de que Isora tuviera nombre y la protagonista no, precisamente porque es un momento en el que construimos nuestra identidad a través del otro y en este caso a través de la otra. E Isora es como el referente de la protagonista, el gran referente. Luego el papel de las abuelas es muy importante porque se trata de un momento histórico muy concreto, que es ese boom de la construcción en Canarias, que probablemente tuvo lugar aquí también, ¿no? Sí. En el que muchos padres y madres estaban ausentes, ¿no? Esos padres y madres que sostenían ese mito turístico de sol y playa de Canarias y también supongo que de Valencia, ¿no? Pues entonces realmente las niñas estaban solas dentro del barrio, y dos grupos de población que por lo general dentro del mundo adulto son considerados poco productivos y que confluyen en eso también son los niños, las niñas y las abuelas y los abuelos, ¿no? Entonces ellas se quedan al cargo dentro de la historia de las abuelas,
Pero es muy curioso la relación que se forja con las abuelas porque ellas representan todo ese bagaje cultural, oral, de tradición de santiguadoras, de brujas canarias, y toda esa riqueza cultural es la que le entregan a sus nietas, pero al mismo tiempo las niñas crecen oponiéndose a los valores reaccionarios de sus propias abuelas, ¿no? Es como un amor-odio que las constituye. Por eso quería darle valor a las abuelas en la historia, porque principalmente en ese momento histórico real en Canarias, ellas fueron las que sacaron adelante a toda mi generación y a buena parte de las generaciones posteriores y anteriores. Luego el personaje de Juanita Banana creo que es bastante interesante y no tiene tantísimo lugar físico dentro de la novela. Quiero decir, aparece solo algunas veces, pero mucha gente me ha dicho que le ha gustado especialmente, ¿no? Porque yo quería remarcar el hecho de que tuviera una identidad muy fluida. Cuando estábamos corrigiendo la novela, me acuerdo que los chicos de Barret siempre me decían, ¿pero se llama Juanita o se llama Juanito? Porque creo que es como que te estás equivocando. Y yo quería como reivindicar el hecho de que no quedase claro, que pareciese una confusión, porque al final muchas personas en esa época ya tenían claro que no tenían clara su identidad en el sentido de que fluctuaban entre una cosa y otra, y eso era completamente normal para nosotras, ¿no? Para las niñas, pero parecía que para el mundo adulto era como una cosa muy compleja de entender, y yo quería que eso quedase retratado dentro del libro. También el trato que recibe es muy cruel, sí. Justamente por esa identidad. Es decir, es como un niño que está fuera de... O sea, que recibe la crueldad de todo el ambiente, ¿no? Y creo que también... Yo. Vale. Bueno, de todas maneras esto ya tiene todo el coronavirus, que me he pegado mucho. Bueno, estábamos diciendo que Juanita Banana recibe una gran crueldad, ¿no?, por parte del mundo adulto. Para mí la panza de burro, aparte de un fenómeno meteorológico, tiene que ver también con esa tristeza de no ser aceptada por el mundo adulto, ¿no? Dentro de panza de burro hay una incomunicación muy fuerte entre lo que viven los padres y las madres ausentes y lo que viven los niños y las niñas que están por el barrio, y las niñes, ¿no? Porque al final Juanita Banana es un niño. Entonces, creo que la panza de burro, ya digo, a pesar de ser un fenómeno meteorológico, para mí la idea clara era esa sensación de no ser aceptado tal cual eres. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el personaje de Isora, ¿no? Antes estaba leyendo el libro de Cómo hemos cambiado, de Juan Sanguino, que habla de cómo la cultura pop ha formado nuestro carácter aquí en España, ¿no? Y creo que es súper curioso porque a principios de los 2000 estaba tan normalizada la cultura de la dieta obligatoria. Me acuerdo que era tan normal decir, hice la dieta de la piña, la dieta de la manzana, la dieta de la alcachofa, y me acuerdo que una vez una chica me comentó que se le habían destruido los jugos gástricos del estómago porque llevaba haciendo la dieta de la piña durante 2 años de su vida, ¿no? Creo que yo realmente quería retratar ese tipo de opresiones dentro de mi libro porque me afectaron a mí y nos afectaron a todas las chicas de mi generación, ¿no? Al final, Isora, aparte de Juanita Banana, también está muy reprimida y recibe mucha violencia por parte de las abuelas. Es increíble que una niña de 10 años tenga que hacer dieta porque su abuela le diga que tiene que hacer dieta, ¿no? Y es curioso como la protagonista no ve eso como algo negativo, sino que realmente cree que eso es algo bonito y positivo, y lo que quiere imitar de Isora es esa necesidad y esa obligación por hacer dieta porque cree que es algo chic, ¿no? Siguiendo con todo ese momento de las revistas de Super Pop y toda esa realidad que vivimos, ¿no? Yo creo que al final suelo decir que yo quería escribir un libro que yo quería leer, ¿no? Y quiero decir, quería leer un libro en el que apareciesen todas esas referencias que no veía retratadas en el mundo de la ficción, y por eso las metí dentro de Panza de Burro, porque realmente me afectaron a mí personalmente. Defiendo que es una ficción, pero también defiendo que el momento histórico que retrato está retratado desde una perspectiva y una mirada política, porque había una intención de reflejar toda esa realidad que nos afectaban a las chicas de principios de los 2000. Andrea, una de las primeras cosas que llama la atención es la oralidad, el estilo, ¿no? La opción por la oralidad. Entonces, la novela recrea el lenguaje de Canarias con palabras que no conocemos aquí, el lenguaje todavía más circunscrito de un barrio,
y el lenguaje todavía más circunscrito de las abuelas y de los niños, ¿no? Todavía hay... Y ¿por qué optas por esto? Y si era... parece que no pueda contarse ese barrio con otro lenguaje. Esa es la sensación que da. Yo creo que cuando empecé a plantear la novela no lo hice tan, entre comillas, radicalmente como está hecho hoy en día. Empecé a escribirla con un lenguaje que podría considerarse de español estándar, con algunos términos de léxico canario que muchas personas podrían reconocer, ¿no? Hay una tendencia típica a reflejar el habla local con un español estándar, introduciendo en los diálogos cosas del habla, ¿no? De la oralidad. Pero me ocurrió una cosa, que es que yo me quería ceñir a una norma culta del español en Canarias, que es la que establece el Diccionario Canario de la Lengua. Pero me di cuenta, a medida que estaba escribiendo el libro, de que muchas palabras de las que se empleaban en mi barrio, las que empleaba mi abuela, o estaban registradas de otra manera o directamente no estaban registradas. Entonces me di cuenta de que si quería contar la historia que yo quería contar de forma honesta, primero tenía que no acudir a la norma del español estándar, ni mucho menos a la del español en Canarias, ¿no? Entonces tomé la decisión directamente de huir de esas dos normas. Por eso a veces digo que... a pesar de que estoy harta del término periferia, sí siento que Panza de Burro es un poco la periferia dentro de la periferia, porque muchas de las palabras que yo empleo ni siquiera están registradas, y tampoco era mi intención que apareciese un glosario en la parte de atrás explicándolo, ¿no? Y eso lo aprendí gracias a autoras latinoamericanas que fui leyendo en aquella época. Lo que me sirvió a mí para huir de la norma del español en Canarias, no solamente del español estándar, fue mirar hacia Latinoamérica. Yo leí libros como Papi de Rita Indiana o La perra de Pilar Quintana o Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, y me di cuenta de que muchísimas palabras estaban transcritas literalmente y que nadie les exigía a esas autoras la necesidad de explicarse continuamente, ¿no? O de meter un glosario al final del texto. Entonces me di cuenta de que en realidad si yo quería hacerlo de manera honesta tenía que hacerlo a la latinoamericana, digamos, ¿no? Tenía que aceptar que mi variante del español era tan válida como cualquier otra variante del español, como la que se habla en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo más paradigmático. Y que no solamente eso era válido, sino que también era válido escribir de manera incorrecta, porque eso era lo que me iba a permitir contar, incorrecta, por lo que se entiende incorrecta, ¿no? Contar la historia que yo quería contar, que era la historia de unos protagonistas que vienen de un ambiente obrero y que por lo general cuando escriben mensajes en Messenger lo escriben con faltas de ortografía, ¿no? Y eso también tenía la validez para aparecer dentro de un libro, muy a pesar de mis propios prejuicios, porque aunque yo siempre tengo este discurso, a lo largo de toda mi vida me he avergonzado de mis propias faltas de ortografía y de las faltas de ortografía de mi padre, de mi madre y de mis primos, ¿no? Entonces, darme cuenta de que eso era tan válido como puede ser igual de válido cualquier otro libro escrito en una variante del español distinta a la mía, como la mexicana, me permitió escribir Panza de Burro desde esa perspectiva más oral, ¿no? La novela, en el sentido de la opción por el lenguaje coloquial, podría ser el lenguaje coloquial con la poesía, con los capítulos cortos, que cada capítulo se puede leer separadamente y tiene sentido en sí mismo. Pero a la vez que es experimental, podría ser una novela clásica, porque en realidad es una historia de amor, utilizando unos temas que no son muy normales, ya todo en la literatura hay de todo, ¿no? Pero no son los más habituales, o podrían incluso ser un poco tabú, como habíamos dicho antes, que es no solo la amistad, sino el amor, el sexo. Las niñas están siempre masturbándose porque son y también la cantidad de temas escatológicos. Y cómo de ese cruce se produce belleza. Es decir, cómo la novela es una novela muy bella, muy, muy, muy bonita, muy brillante, aunque esté hablando de temas escatológicos, sórdidos, soeces, ¿no? Muchas palabras, muchas palabrotas. ¿Eso es una cosa que lo has trabajado? ¿Te ha salido así o es una cosa buscada? Yo siempre creo que busco como contraponer cosas sórdidas, feas, que por lo general no se consideran bellas, con la misma belleza o la idea de belleza. Y creo que más que contraponer, me equivoco, más bien es como buscar nuevas formas de construir belleza.
yo creo que de la misma forma que me construyo el canon de belleza con mi propia persona, ¿no? Intento huir como de esas imposiciones. Pienso que dentro de la literatura también hay una búsqueda muy interesante que hay muchas autoras que siguen y que yo me inscribo dentro de ella, que es buscar nuevas formas de entender la belleza dentro de la literatura. Hay una cosa muy interesante que dice Lydia Davis del libro de Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucia Berlin, que es que ella tiene la capacidad de crear belleza precisamente contraponiendo términos que son completamente opuestos según el entendimiento normal de las personas, ¿no? Yo creo que dentro del libro quería contar una historia de amor clásica, sí, pero al mismo tiempo no clásica, porque quería que la protagonista se enamorase de su mejor amiga, pero poniendo la mirada en lugares que por lo general son considerados asquerosos y feos, ¿no? Ella no se fija en lugares prototípicos, sino que la protagonista se fija en la suciedad de las uñas de su mejor amiga, por ejemplo, o en los pelos que están reventando después de haberse rasurado el pubis, ¿no? Yo creo que poner la mirada precisamente en esos lugares es lo que me permite a mí pensar, o por lo menos como que me dejen soñar, ¿no? Con que puedo buscar nuevas formas de nombrar la belleza a través de la literatura, que creo que es por ahora mi cometido más importante, ¿no? Encontrar belleza distinta, ¿no? Otras formas de nombrar la belleza. Y creo que eso también pasa sobre todo a las mujeres que queremos nombrar el enamoramiento para con otras mujeres, que nos encontramos como un poco desamparadas en la historia de la literatura y tenemos que como que inventar un nuevo lenguaje, ¿no? Y al final como que acudimos a lo que por lo general no se considera bello, que es el lado opuesto, ¿no? Está la flor y está la mierda, con perdón de la palabra. Y entonces como que acudimos a la mierda para encontrar nuevas palabras, porque parece que yendo al otro extremo vamos a encontrar un lenguaje nuevo. Pero a mí me gusta precisamente como que utilizar términos de la idea canónica de belleza y mezclarlos con cosas que por lo general no son consideradas hermosas, como por ejemplo eso, todo lo escatológico. Me gustó mucho lo que dijiste porque al final sí, dentro de la novela es como experimental, se puede entender como una idea experimental de novela, pero aparte de la idea de que se trata de un libro de amor y que eso también es una cuestión clásica, hay otro elemento que es que yo quería contar una historia que se desarrollase según el estándar de historia normal, que es principio, nudo y desenlace, ¿no? Y hace poco me hicieron la pregunta y respondí que al final creo que lo que me ocurre es que yo misma como lectora, como consumidora de productos audiovisuales, estoy un poco cansada de encontrarme siempre los finales abiertos y que me apetecía un poco yo misma construir una cosa que, a pesar de que internamente fuese más experimental a nivel de paquete, a nivel de macroestructura, fuera más clásica, ¿no? Como que, como dijo el otro día Sara Torres en una charla, que fuera como ese caballo de Troya, ¿no? Tiene forma de libro, tiene una estructura de libro, pero por dentro es como una especie de bombita, ¿no? Como que puede hacer estallar alguna cosa, pero con una apariencia de libro tradicional. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la belleza, del canon de belleza, porque uno intenta imaginarse los personajes y intenta imaginarse a Isora. Isora se corresponde es decir, es una niña guapa, no lo sabemos porque la voz narrativa es otra niña que está totalmente enamorada y entonces la ve, o sea, lo que sí que sabemos es que tiene los ojos verdes y como ranas, pero yo me lo preguntaba y me hacía gracia también esta visión de los niños que a veces les gusta o se enamoran cosas que están fuera del canon, cosas que no están en el canon. Pero bueno, quería preguntarte ahora que antes ya lo has comentado, por la opción política. Entonces, la novela es una novela política, dices, porque hablas del barrio, porque de alguna manera cuentas un mundo que no está contado, y había leído que te habían dicho ya que es como la cara B del turismo o de Canarias, ¿no? Un lado que no está contado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Creo que hay dos o tres vertientes por las que podría considerarse política. La gente me puede corregir si quiere. Por un lado, creo que por lo general el español en Canarias es una variante del español completamente invisibilizada, cuando no negada. La literatura que se produce en Canarias, sea escrita o no desde la oralidad, no se conoce fuera de Canarias, y no creo que sea por nuestra culpa, también tendremos culpa, pero creo que por lo general se nos acuña que
en el siglo XX era pobreza y ahora es turismo, ¿no? Parece que las personas que viven dentro de un ambiente turístico no pueden convivir con la creación cultural, ¿no? Parece que solamente vivimos por y para satisfacer las necesidades de los turistas, por lo que creo que desde fuera de Canarias sí se vive como una cosa política, y dentro de Canarias también, porque creo que en los últimos años, y bueno, en general siempre, pero en los últimos años sobre todo, hay una tendencia a huir de la variante del español en Canarias o del canario directamente. Hay un fenómeno que es el vostrosismo, que es decir vosotros cuando nosotros decimos ustedes, y que es una cosa completamente impostada y que para mí es un síntoma de que está ocurriendo algo. Nosotros por lo general, cuando nos encontramos con una persona peninsular, impostamos la forma de hablar porque sentimos que nuestra forma de hablar es inválida, ¿no? No es válida. Y me resulta muy, muy gracioso porque desde que miro Latinoamérica me doy cuenta de que en realidad es una tontería, ¿no? Como que hay muchísimas personas que cesean, ¿no? Y son la mayoría de las personas de este planeta las que cesean en el español. ¿Por qué tenemos tantísima vergüenza, no? Al final es una vergüenza histórica que me gustaría romper y que me ha ayudado muchísimo a elegir mis referentes. Por ejemplo, hay un autor canarión de Gran Canaria que se llama Víctor Ramírez, que siempre ha escrito desde la oralidad y reflejando la vida como de ambientes rurales de Canarias, y que yo no había descubierto hasta hace muy poco, y que sin él yo nunca hubiese escrito lo que he escrito. Sin embargo, en el colegio, en el instituto y en mi vida en general, esas referencias estaban completamente vedadas. Eso no existía, no había nadie que escribiese en un idioma tan inculto como es el canario, ¿no? Y permítanme que digo idioma, ¿no? Porque a veces me apetece como decir que es mi propia lengua, porque al final cada uno entiende su mundo a través de su propio idioma, su propia lengua. Esas son sus limitaciones y a la vez su riqueza. Y yo, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que al final esa es mi riqueza, no mi limitación. Y he querido como acudir a toda esa oralidad que tenía ahí dentro de mí y utilizarla. Creo que también es política por las circunstancias en las que yo escribí Panza de burro. Es política porque pertenece a una generación, a pesar de que a veces me molestan las generaciones, que es completamente precaria y que parece que no tiene una narrativa válida, ¿no? Entonces yo quería como narrar esa época que parece que no está narrada dentro de la literatura, que es los principios de los 2000, ¿no? Parece que no puede haber nada serio ni bonito dentro de esa generación, que lo que hace continuamente es destrozar el lenguaje a través de los mensajes de WhatsApp y de Twitter. Yo creo que precisamente cuando estamos tan acostumbradas a narrar también tendremos algo que contar, y en ese sentido también es político, ¿no? En el sentido generacional. Y luego me habías dicho otro elemento. El barrio, pero también yo veía político también por la división entre turistas hediondos, que dicen las niñas, los turistas hediondos y la gente que trabaja para sostener el turismo. Sí, yo creo que es político en la medida en la que la voz narrativa pertenece precisamente a ese mundo que quienes me han entrevistado y han leído el libro me han dicho que les parece como la cara B de Canarias, ¿no? Eso me parece muy curioso porque a pesar de que a lo mejor dentro de Canarias está más asimilado que eso es una perspectiva normal, es una visión normal, porque mucha gente de allí vive del turismo y vive por el turismo, a lo mejor desde aquí se ve como la cara B, ¿no? Y es muy curioso porque cuando me dicen eso yo siempre digo, me hace gracia porque para mí no es la cara B o la cara A, yo nunca podré vivir ni he vivido la cara de quien vive ese paraíso turístico, sino de quien lo fabrica. Yo ahora estoy aquí sentada y estoy hablando con ustedes y me hospedo en un sitio con un baño limpísimo y continuamente estoy pensando en mi madre, porque al final es ella la que hace posible ese tipo de espacios, ese tipo de lugares. Entonces, a veces es un poco complicado también relacionarse con una misma y su propia procedencia. Eso también me parece muy curioso, lo que sale del libro, ¿no? Como hasta hace unos meses yo también estaba trabajando de dependiente y ahora estoy haciendo este tipo de actividades que me hacen como conectar con una parte del mundo que nunca he visto y en cierta medida también me hacen ver un poco las cosas de la perspectiva turística, que es una perspectiva que yo nunca he tenido, ¿no? Es muy curioso eso, me siento como un poco extraña, me siento como, ahora mismo sí siento las dos caras de la moneda, ¿no? Ahora siento la cara A y la cara B. Otro aspecto del carácter político del libro podría tener también con el cuerpo, ¿no? Con
con que algo ya has dicho, de la imposición a las niñas también, y la centralidad de la alimentación, la obsesión con la comida. Por un lado les están dando continuamente de comer, por otra parte no tienen que poder comer, sobre todo Isora, y estos problemas que también son muy generacionales con la alimentación. No hay digamos, una relación natural, sino es una relación muy forzada, muy pasada, digamos, por la cultura. Yo creo que en ese momento la gente adulta también lo vivía, pero sobre todo las niñas estábamos completamente obsesionadas con la alimentación, y me gustaría remarcar que fue un momento histórico en el que se normalizó por completo la cuestión de la anorexia y la bulimia en el sentido negativo. Quiero decir, antes de eso sí que existía anorexia y que existía bulimia, pero no estaba dentro de los medios y mucho menos de la perspectiva que estaba planteado. Al mismo tiempo que había productos culturales que nos contaban que la anorexia era negativa, por otro lado, continuamente se estaba hablando del cuerpo de la gente que vivía en el ámbito público, con gente, quiero decir, mujeres. Y lo que decía antes, habría la Super Popular Bravo, revistas de ese tipo, que eran las que a mí me gustaban y las que todas leíamos, y eran continuamente referencias al cuerpo y a la dieta, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento de mi vida, yo personalmente, por eso lo llevé al libro, estaba completamente obsesionada con el control de la alimentación. Y con el paso del tiempo también lo he relacionado un poco con la misma manera que queríamos como controlar completamente la forma de nuestro cuerpo y nuestra forma de alimentarnos, había como una relación también con el control de la sexualidad. Eso de alguna manera lo relaciono dentro del libro y me he dado cuenta de que era así, ¿no? De la misma manera que queríamos como encerrarnos dentro de una concepción muy, muy corta, muy pequeña de cuerpo, también dentro del concepto de sexualidad estándar, ¿no? De sexualidad norma. La protagonista está enamorada de su mejor amiga, pero está completamente obsesionada con su propia sexualidad, ¿no? Y las dos sienten que están haciendo cosas malas cuando están masturbándose o cuando se están tocando, ¿no? Y al mismo tiempo sienten que están haciendo cosas malas cuando dan rienda suelta a su hambre y a sus ganas de comer. Por lo de que de alguna manera el mundo adulto y ese control en la sexualidad se filtra a través de la dieta y de la alimentación. No sé exactamente de qué manera se relacionan, pero siempre he sentido que en mi vida y que dentro de Panza de Burro está completamente unido el hecho de controlar la comida y controlar el deseo sexual, ¿no? Y la masturbación, sobre todo en lo relacionado a las mujeres, ¿no? Es como no comas tanto y tampoco se te ocurra tocarte porque eso no te corresponde. En relación a las mujeres, la novela podría entenderse una cosa que me molesta mucho como una novela de mujeres, porque también estoy un poco en la idea esta de la opción política también como feminista, pero lo digo porque muchas veces se hace esta división. Pensaba también en lo que decías antes de Elena Ferrante, y entonces también ya se está señalando los lectores que tiene que tener. La novela habla de amistad de niñas, pero no es necesariamente una novela para mujeres, ¿no? Bueno, me ha pasado muy habitualmente que se me han acercado hombres y me han dicho que si les parece que le va a gustar la novela a su hermana o a su prima. Y entonces yo me pregunto, ¿y por qué? ¿pero por qué no la quieres para ti, no? Y el otro día me ocurrió que un chico me dijo que si le podía resumir la novela porque le habían dicho que era una novela para mujeres y que tenía curiosidad y que a lo mejor le daba por leerla, ¿no? Y me hizo un montón de gracia porque creo que a lo largo de la historia las mujeres continuamente, y bueno, voy a centrarme en las personas LGTB, hemos tenido que traducir a nuestra propia experiencia productos culturales que están planteados desde la heteronorma. Quiero decir, por ejemplo, pongo el ejemplo de los chicos gays con Titanic. Ellos son capaces de traducir la historia de Titanic, que es tan heterosexual, a su propia experiencia y emocionarse y ser capaces de interpretarlo como una vivencia propia. Las mujeres nos ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la literatura con personajes masculinos o personajes femeninos que no se ciñen para nada a cómo son las mujeres en realidad, ¿no? ¿Por qué los hombres les cuesta tantísimo traducir una cosa contada desde una perspectiva de una mujer o una niña en este caso
y no ya de una mujer a una niña, sino una mujer a una niña que desea a otra niña o a otra mujer. De la misma manera que nosotras hemos podido traducirlo a lo largo de la historia, nuestra propia experiencia y sentirnos identificadas, creo que todos los sujetos somos capaces de leer una obra sin ser exactamente igual que el personaje o que el narrador o la narradora y ser capaces de sentirlo y vivirlo y emocionarnos, ¿no? Al final creo que la etiqueta de literatura para mujeres o literatura femenina nos hace un favor bastante flaco. Quiero decir, sí, puede ser considerada una historia feminista en el sentido de que yo soy feminista, pero si se va a considerar feminista para que la pongamos en una estantería en concreto y solamente se acerquen determinadas personas y sigamos cada una reproduciendo nuestra forma de pensar sin plantearnos cosas diferentes, pues no me gusta esa etiqueta, ¿no? Yo quiero conocer historias de las que no soy protagonista también, no solamente alimentar lo que pienso continuamente con ideas que me colocan siempre en una buena posición, ¿no? A mí me gusta una cosa que dice Remedios Zafra, que son esos libros que te remueven por dentro y que te cambian cosas de lugar, ¿no? Como que los órganos te los trastocan y te los cambian de sitio, ¿no? Está bien, a veces también me apetece leer cosas que me dejan tranquila y una serie de Netflix que no me aporta a nivel de pensar demasiado, pero por lo general me gustan los libros que me hacen repensar cosas, incluso que me apelan directamente o me insultan. Entonces creo que a veces como que deberíamos dejar esa sensación de tener que buscar siempre cosas que se parecen demasiado a nosotros, ¿no? Si no es, el protagonista no es una mujer blanca bisexual, que es mi caso, no voy a leer la historia. No creo que sea así, ¿no? Y es aplicable a todo. Las niñas... Una de las cosas también que llama la atención es que están en el barrio es un barrio pobre y los referentes culturales que tienen, los referentes musicales, la tele que ven, ¿no? Hay un momento en que con los atentados de las Torres Gemelas, que ellas se preguntan por qué han quitado la serie y están medio enfurruñadas, ¿no? Porque les han quitado la serie que están viendo, las referentes culturales, y luego la ausencia radical de libros, ¿no? No hay libros. Y en algún momento te dice, me gustaría leer, ¿no? Pero no está presente. Entonces la novela también te hace sonreír, se lee, pero es muy dura y porque las niñas están abandonadas a sí mismas, ¿no? Es como si no tuviesen por una parte es bonito porque es una reivindicación de esa niñez pero por otro lado están muy solas, muy solas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con la soledad, pero por otro lado también creo que es una especie de celebración de precisamente esos referentes culturales. Creo que todos los referentes culturales que aparecen dentro de Panza de Burro, todos los referentes culturales que aparecen en Panza de Burro son mis propios referentes culturales. Y lo digo aquí públicamente porque mucha gente cree como que lo he impostado o algo, pero es que son mis referentes culturales. Y si yo he sido capaz de escribirlos dentro de la novela, ha sido precisamente por un proceso de autoaceptación, de la misma manera que me he dado cuenta de que mi variante del español es completamente válida. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que muchas ideas que tenía interiorizadas eran completamente clasistas y que los referentes culturales que yo tenía en ese momento y que aún tengo y que conforman mi personalidad también son completamente válidos, ¿no? Yo en aquel momento de mi vida, en el mismo momento que están viviendo las niñas, esa edad de los 10, los 15, los 14, lo que fuera, me encantaba Pasión de Gavilán, me encantaba Aventura, me encantaban todas esas cosas, pero a medida que fue pasando el tiempo, como que entré dentro de una personalidad como mucho más emo y más Alejandra Pizarnik y toda esta historia que todas conocemos y como que nos creemos muy importantes e intentamos como siempre evitar reconocer cuáles son nuestros orígenes de clase y nuestras referencias culturales. Entonces, cuando yo empecé a escribir, lo que hacía continuamente era imitar como más una tradición anglosajona, ¿no? Más que una tradición canaria o española o latinoamericana que tenía mucho más que ver conmigo. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que en realidad me faltaban cosas, me faltaban detalles, me faltaban referentes, porque cuando uno habla de una cosa que no conoce y que es impostada y que es inventada, es imposible que des referentes y que des detalles y que la narración sea viva y sea bonita, porque no lo conoces y eso se nota. Entonces a mí lo que me ayudó fue darme cuenta de que esos referentes eran completamente válidos, de la misma manera que era válido que un niño escuchase AC/DC.
Entonces, cuando yo empecé a meter todos esos referentes, me di cuenta de que a lo mejor había personas que le parecía como que estaba impostando algo, pero fue todo lo contrario. En realidad fue como una especie de flujo de decir, todo esto es mío y me está saliendo así de golpe porque en realidad lo tenía ahí, ¿no? Quiero decir, tengo todo este material dentro de mí y siempre he pensado que no era material para un libro porque parece que dentro de los libros no pueden aparecer determinadas cosas, ¿no? Determinadas referencias. Y bueno, a pesar de que me da mucha rabia de que haya llegado tan tarde, la normalización del reggaetón y determinados ritmos musicales me ayudó precisamente a darme cuenta a mí misma de que esos eran mis referentes y que los podía traer perfectamente a la literatura. Y la cuestión de los libros creo que también es importante porque también alguien una vez me llamó la atención sobre esa frase que aparece dentro de un paréntesis, como la niña ve a los guiris hediondos, como los llama ella, leyendo libros gordísimos y piensa, es que a mí me encantaría poder leer esos libros, pero es completamente imposible porque no hay libros dentro de su casa. Entonces a mí me gusta subrayar que si ese detalle tan específico lo escribí fue precisamente por lo que dije antes. Uno escribe cosas tan específicas que se convierten un poco como en verdades universales porque precisamente son verdades universales para una. Yo no conocía los libros hasta muy mayor ya. A mí la literatura me llegó muy tarde, ¿no? Sin embargo, creo que viví otras cosas, esa infancia salvaje, llamémosla de la manera que sea, que me permitió escribir Panza de burro, ¿no? Entonces, por un lado, siempre he pensado que tenía como una deuda con la literatura universal, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que cada una tiene sus momentos y sus procesos y que cada una procede de una realidad completamente diferente y que hay que aceptar que a veces una se llega más tarde o más temprano a la literatura y a veces no se llega y es igual de bueno y es igual de válido, ¿no? Entonces, si aparece eso en el libro es precisamente porque yo de pequeña pensaba que quería leer, pero no sabía qué leer ni sabía cómo era leer, ¿no? Era una cosa que me imaginaba. El paisaje, ¿no? La idea de que es muy importante en el libro, la descripción del barrio y lo mismo y el barrio que está sumido en el fenómeno meteorológico de Panza de burro. La descripción de que es opresivo, que las niñas querrían ver el sol, ¿no? Uh-huh. Y también la idea del mar, que la idea de querer ir al mar, y eso sí que me recordaba, volviendo a Elena Ferrante, sí. Porque Elena Ferrante, en la novela de La amiga genial, las niñas no ven el mar, viven en Nápoles y no ven el mar hasta que no se hacen muy mayores. Y la impresión que les da, es decir, es como si el mundo de la playa fuese el mundo también de otro nivel social, de otro mundo, o que fuese el límite del barrio, que estuviese más allá. Yo quería como reflejar esa idea de claustrofobia, de pertenecer a un lugar y no poder repensar el mundo, pensar el mundo de otra manera diferente, ¿no? Como que la idea de mundo de las niñas fuese la del barrio, y por eso también llevé al límite la cuestión de la panza de burro, porque a pesar de que en el barrio en el que yo nací hay panza de burro, obviamente hay días en los que hace sol. Lo que pasa es que yo quería que dentro del libro fuese todos los días una panza de burro perpetua y que las niñas estuviesen completamente obsesionadas con ver el mar y ver el sol, porque al final era como una idea de abandonar ese mundo opresivo, ¿no? de abuelas y ventas y santiguadoras que al final, a pesar de que las constituye, también las reprime, ¿no? Entonces yo quería como, al igual que Elena Ferrante lo hace, demostrar que los límites del mundo para las niñas eran, como para nosotros los límites del lenguaje, para ellas eran los límites del barrio. Hay un capítulo en el que una de las dos propone como seguir caminando y la otra le dice que tiene miedo, porque realmente para ellas no hay nada más allá del barrio. Entonces por eso sí quería como crear un universo ficcional muy redondo, y como muy perfecto en el sentido de que no tuviera salidas, ¿no? Y la única salida posible fuera la de ir a la playa, pero creo que queda muy claro lo que tú dices, muy patente. Al final, en Canarias la cuestión de ir a la playa es una cuestión de clase. Es curioso como la playa nos queda tan cerca y hay personas que se pegan años sin ir a la playa, viviendo allí a 10 minutos de la playa. Y eso habla de que al final esas personas están continuamente trabajando para que otras personas puedan disfrutar de la playa, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Lo de que la playa sea una cuestión de clase a pesar de que sea como de dominio público. Voy a alguna pregunta más, te voy a hacer alguna pregunta más, pero vamos a dejar también, vale, a ver si alguien quiere intervenir. Pero quería acabar un poco con, siempre acabamos en el aula de literatura con los referentes literarios
recomendando algún libro si quieres, pero quería también que hicieras algún comentario, ya que hemos hablado de las amigas de Elena Ferrante, también de la foto de la portada de Alessandra Sanguinetti, ¿no? Porque también la foto dice algo ya de lo que uno va a encontrar dentro. Bueno, voy a contar la historia de por qué elegimos esa fotografía. Cuando estábamos en el proceso de corrección de algunos de los capítulos del libro, Sabina me dijo, de repente, después de haber leído un capítulo, tengo una cosa que te va a flipar. Y me mandó como capturas de pantalla de su ordenador de fotografías de Alessandra Sanguinetti, que yo en ese momento no sabía quién era. Y me dijo, es que me pega total con Panza de Burro. Y me acuerdo que desde ese momento me obsesioné porque pensé que no podía haber una imagen que representase tantísimo la relación que tenían las protagonistas dentro de mi libro, que no fuese esa. Quiero decir, la historia detrás de esas fotografías es que Alessandra Sanguinetti estuvo fotografiando a 2 amigas de La Pampa, Argentina, desde que eran muy, muy, muy pequeñas hasta la edad adulta. De hecho, una de ellas ya es madre. Y me gustó tantísimo como esa sensación de mirar las fotografías y verlas crecer, y aparte como que tenían ese elemento también que estábamos hablando antes, como de belleza sórdida, extraña, medio escatológica. Y me acuerdo de que al principio teníamos como 3 ideas para la portada y ninguna de ellas nos convencía. Las 3 eran como que daban una sensación bastante tierna. Eran fotos en las que se abrazaban, otras en las que estaban acostadas sobre la tierra, pero ninguna de ellas me convencía. En otras estaban disfrazadas de ángeles, que tenían un poco que ver como con la presión que tiene la religión católica dentro del libro. Pero me acuerdo que de repente Sabina me mandó esta, porque llevábamos muchísimo tiempo intentando elegir la fotografía y no nos convencía. Barrett decía una, Sabina otra, yo otra. Y me acuerdo que Sabina me mandó esta foto en la que aparece la niña sentada encima de una bombona, la niña más delgadita, con una pistola de plástico apuntándose aquí en la barbilla. Y me pareció tan inquietante que pensé que realmente transmitía todo lo que yo quería transmitir. Es decir, es una relación de amistad, pero está ocurriendo algo extraño que ni ellas mismas sabrían definir si les preguntásemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y me acuerdo que yo pensaba, bueno, esto es lo que a mí me gustaría, pero no creo que Alessandra Sanguinetti, que es una fotógrafa famosísima, les invito a que la miren, le vaya a interesar que yo ponga su foto en mi libro. Y al final aceptó, y creo que el libro es como... estéticamente es el libro que a mí me hubiera gustado publicar, y en ese sentido estoy como muy contenta. Te decía también por los referentes literarios y si nos dejas alguna recomendación literaria. Vale, voy a intentar hablar de los referentes literarios como que me influyeron en Panza de Burro. Primero que nada, aquí en España, Voz de Vieja de Elisa Victoria y Las Niñas Prodigio de Sabina Urraca para mí abrieron como un camino que me permitió escribir esta novela de una forma u otra. Como que me enseñaron que podía narrar la infancia desde otra perspectiva y sobre todo hablar de la sexualidad infantil, que es un tema completamente tabú en todos los lugares. Luego, por otro lado, ya he contado que La perra de Pilar Quintana es un libro que me encanta y que a nivel de estructura es un libro que intenté imitar en cierta medida dentro de Panza de Burro, dar esa sensación como de universo cerrado dentro de sí, de esfera, de bola perfecta, redonda. Luego lo leí después de publicar Panza de Burro, pero creo que está muy conectado y lo mencioné antes, que es Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Hay otra novela que se llama Las primas de Aurora Venturini, que es una señora que se presentó a un concurso con esa novela y tenía ya 80 y largos, y cuando abrieron la plica y vieron que tenía 80 y nadie la conocía, fue como increíble, pero se los recomiendo muchísimo, esa novela es preciosa. La azotea de Fernanda Trías, Conjunto vacío de Verónica Berger Bichechi. Bueno, todas mis referentes son latinoamericanas, como verán. Y luego, ya digo, autores dentro de Canarias, Nivaria Tejera, El Barranco, que es una novela que me encanta, y Víctor Ramírez, que es un autor que para mí es quien me enseña todo lo relacionado con el intento de trasladar la oralidad a la escritura. Y luego me voy a permitir dar una recomendación de una persona de mi generación, que de hecho es una de mis mejores amigas, que es Aida González Rossi, que también escribe usando la variante canaria del español y acaba de sacar un poemario que se llama Pueblo y yo, en la editorial Libero. Y bueno, creo que por ahora... Bueno, y la referencia para mí fundamental, que se me olvidaba, perdón, dentro de Panza de Burro, es Papi de Rita Indiana.
ella fue la que me hizo pensar que podía hablar de esa época de principios de los 2000 sin ningún tipo de pudor, porque también era una época válida. Se había quedado un poco en la idea un poco del éxito de la novela, porque eso también es un cambio muy, muy grande en una vida, ¿no? Pero bueno, y mezclada con la situación tan extraña del COVID, todo que hace un poco, que también hace que las cosas a veces parezcan más intensas o más extrañas, ¿no? Y ya si la situación de la fama que lleva el libro, porque es que el libro sigue creciendo, no para de crecer. Sí, yo durante un tiempo pensé como que, bueno, lo típico de un libro que más o menos tenía repercusión, que iba a durar 1 o 2 meses ese pico de repercusión, pero parece que continúa y como que no para, y todos los días me levanto y sigo viendo mensajes. Y hasta hace unos meses yo, antes de irme a Tenerife, porque yo me volví ahora a Tenerife, estaba viviendo en Madrid y me volví a Tenerife, tenía la idea de cuando se me acabase el paro seguir dedicándome pues a camarera, dependiente, que es lo que he hecho hasta este momento. Pero ahora de repente me tengo que plantear dedicarme a lo que siempre me había querido dedicar, que parece que me estoy quejando, ¿no? Y es curioso porque es como, ¿pero cómo me puedo quejar de una cosa que supuestamente me iba a hacer feliz? Pues es realmente raro, porque es como que está coincidiendo lo que siempre había querido con lo que está ocurriendo. Y realmente siento que no tengo las herramientas para vivir lo que se supone que quería vivir. Es como que realmente a veces pienso que esa meta la tenía ahí para seguir caminando. Pero ahora que estoy dentro de esa meta, ¿no? Como dentro de esa realidad, no sé desenvolverme en ella, no sé cómo actuar. Y también creo que tiene que ver con la situación, porque al final continuamente se me repite la idea de, a pesar de lo que está pasando, Panza de Burro está teniendo un éxito, y me pone un poco triste porque en realidad es un poco como en contraposición con lo mal que van las cosas, a ti te va súper bien, pero cuando no puedes compartir la alegría con las demás personas, es un poco raro tener alegría, ¿no? La alegría al final es compartirla con otras personas, aunque suena así un poco como Mr. Wonderful, pero es así. Si no la puedes compartir, ¿para qué la quieres? ¿No? Eso también es así. A pesar de eso, estoy bastante contenta, no se crean que... Una cosa más. ¿Tienes algo en proyecto? ¿Estás escribiendo algo que puedas contar o que quieras contar? Vale, bueno, siendo sincera, como esto me vino tan de sopetón y tengo tantos viajes y tantas entrevistas, pues la verdad es que no me he sentado a escribir el tiempo que me gustaría. Pero sí que tengo ideas. Estaba escribiendo un libro de relatos también ambientado en Canarias, que lo dejé ahí aparcado y que no sé qué haré con él. Y luego, por otro lado, tengo otra idea, que es escribir una historia, una especie de biografía ficcionada de mi abuelo materno, al estilo La pequeña comunista que no sonreía nunca, de Lola Lafón, que no sé si lo han leído, pero es un libro magnífico, pero con mi propio abuelo, ¿no? Mi abuelo se fue de casa de mi abuela cuando yo tenía 8 años, y yo conozco su historia del tiempo que vivió en nuestra casa, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en casa de mi abuela, pero nosotros vivíamos todos juntos en el mismo terreno. Entonces mi abuelo me crió a mí, y un día de buenas se fue y no apareció nunca más. Entonces, como que quiero escribir la historia posible de la vida de mi abuelo, pero me gustaría combinar datos reales, es decir, investigar cuál es su origen, cuál fue su vida, porque al final conocemos muy poco sobre nuestros antepasados. Y aparte de eso, la historia que viene después de haberse ido de casa de mi abuela, pues inventármela por completo. Espero que no lo lea nunca si lo escribo, porque probablemente me odie, ¿no? A veces tengo la sensación de que la forma en la que escribo, y lo he hablado con algunas autoras, es un poco como traficar con la vida de las personas que queremos, ¿no? Porque como que siempre acudimos a la experiencia más próxima que tenemos porque realmente consideramos que puede ser interesante. Pero luego cuando la estás escribiendo estás pensando, Dios mío, si la persona en la que está basado esto, o de la que partí, o la experiencia que vi, si esa persona lo leyese, me odiaría para siempre, ¿no? Entonces como que continuamente te tienes que enfrentar a eso. Pero bueno, espero que si lo lee no se enfade conmigo y que vuelva alguna vez de donde esté, porque no sé dónde está. Entonces, bueno, esa es la idea que tengo, pero necesito tiempo para escribir, ¿no? Y sobre todo para leer.
porque últimamente no consigo sacar tiempo para leer conscientemente. Hace poco un amigo, Fran Navarro, que también es poeta, puso en Twitter una frase algo así como: mi nueva personalidad es que mi último libro favorito es el que pude leer con tiempo y calma, ¿no? Quiero decir, me ocurre que no tengo tiempo para leer y entonces como que me emociono muchísimo con cualquier libro que leo con conciencia y con calma. Y necesito como volver a tener un poquito de tiempo para elegir cuáles son los que realmente me gustan, porque ahora parece como que solo me gustan los que tengo tiempo para leer, ¿no? No sé si me entienden a lo que me refiero. Y bueno, ahí están esas ideas, pero poco a poco. Pues si nadie quiere comentar algo, podemos acabar así con esta llamada a leer con conciencia y con calma. Este deseo. Muchas gracias a Andrea. Gracias a ti.